Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa especial que hemos querido tener en unos momentos en los cuales sabemos que no estamos corriendo digamos, por caminos fáciles en el mundo, en la historia de la humanidad en estos momentos. Las tensiones del mundo se van haciendo cada vez mayores. Los tambores, como se suele utilizar esta expresión, los tambores de guerra parece que suenan cada vez más fuerte. Mas sin embargo, fíjense, y encuentro yo mucha gente bastante, digamos, asustada, tensa por esa escalada de tensión, de violencia, digamos, de malas interpretaciones o de movimientos militares, pues que parece que se van a abocar en un conflicto armado que puede empezar en dos países, pero que sabemos que esto sería el génesis, el inicio, y no sabemos hasta dónde puede terminar. Bien, esto es los hechos. Precisamente este programa que quería hacer con ustedes es una propuesta personal, lógicamente yo me voy a basar en lo que dice la Iglesia Católica, especialmente su catecismo, lo que la Iglesia Católica aceptó como el mensaje de Fátima, así le llamamos todo el mundo, la Virgen del Rosario, el Corazón Inmaculado de María, que revela al mundo en Fátima, Portugal, hace 104 años. Y con estos dos polos, con estos dos pilares, yo creo que vamos a encontrar respuestas muy importantes. Rusia no tiene la última palabra. La tensión que sigue aumentando no tiene la última palabra tampoco. La última palabra de la historia la tiene Dios. Y precisamente queremos analizar esta situación a la luz de Dios para poder saber responder como Dios quiere que respondamos, no como los hombres. Porque creo que si te quedas solo en las circunstancias, hoy se llama Ucrania-Rusia, pero hace unos meses, unos años era Corea del Norte, Corea del Sur, o China-Taiwán, o Venezuela-Colombia, o no sé, en África, que no conozco mucho el continente, también hay muchos conflictos en ahí. Entonces, si nos vamos a seguir quedando en la superficie de los hechos, pues sí, hoy se llama este conflicto, a lo mejor se salva el mundo porque pues hubo una gestión humana, una presión de no sé qué país, o se pidieron perdón y se tranquilizaron por un momento. Mas sin embargo, yo lo que quiero compartirles son soluciones definitivas que Dios, fíjense, yo no voy a hablar de mi opinión, no sirve de nada mi opinión, yo no tengo ni conocimientos ni elementos para poder resolver los problemas del mundo, que Dios ha dado para salvar la humanidad, también de conflictos armados. Y fíjense, qué mejor que el mensaje de Fátima que habla de la mismísima Rusia. A mí me criticaban mucho, y no lo digo como defensa, me criticaban mucho que yo seguía hablando de Rusia. Les decía, no está dormida, o sea, no se convirtió del todo. Habrá tenido pues sus efectos, todas las consagraciones que se han intentado a lo largo de la historia, que fueron varios intentos, mas sin embargo, Rusia no se convirtió. Esto es un hecho, lo constatamos en la realidad. Y muchos decían, no, estás exagerando porque ya Rusia está tranquilo, etcétera, ya ha cambiado mucho, mira, su presidente es súper religioso, bueno, etcétera. Yo le dije, mira, yo no me quiero llevar por las apariencias. Si el cielo nos advirtió de ese país, es por algo. ¿Tú crees que no hay otros países que también están haciendo pecado y mal? Claro que sí, los hay, y son muchos tristemente. Mas sin embargo, el cielo, y cuando digo el cielo es porque Dios habló a través del Corazón Inmaculado de María, nos advirtió que ese país iba a ser un flagelo para la humanidad de este siglo, del siglo pasado y este que está comenzando. Entonces, vamos a ir a fondo. No vamos a analizar, miren, ustedes me ven de qué estoy vestido. Yo soy un sacerdote, no soy un
politólogo que sepa mucho de estrategias o un militar que se de estrategia, mira, no va a haber guerra porque les falta los cañones, etc. No, no, no. Yo te quiero hablar de la causa última en el corazón del hombre, según el Catecismo de la Iglesia Católica, y los medios para evitar cualquier posible guerra mundial dados por el Señor en Fátima. Pero todo esto lo queremos hacer en el contexto de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a pedir al Espíritu Santo que se pose en nosotros, que la Santísima Virgen ponga palabras en nuestros corazones para que solamente hablemos de lo que Dios quiere comunicar al mundo. Y claro que vamos a terminar con propuestas concretas de oración y de lucha. ¿Sí? Es muy interesante. Yo cuando estaba preparando, es muy sencillito lo que les voy a decir, pero me parece que va a ser muy integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues es el cielo el que ha hablado. Cuando habla Dios, cuando habla la Virgen en nombre de Dios, pues la verdad que aunque las expresiones sean simples, pero tienen una profundidad y una vigencia. Yo les voy a hablar de un mensaje que tiene 2000 años de haber sido predicado, nuestro Señor Jesucristo, y por el otro lado, la Virgen nos lo ha recordado hace 104 años. La gente está nerviosa de si va a haber guerra o no va a haber guerra, y hace 104 años tenemos un camino para evitar la guerra mundial. Yo lo decía ahora en una homilía, o sea, ¿qué falta? ¿Qué falta? No, yo no quiero que me escuchen a mí, porque yo no hice ese mensaje. Hace 100 años yo no estaba aquí. Yo simplemente voy a hacer uno más que la Virgen tiene para recordarle al mundo que el camino para evitar una guerra mundial existe y la Iglesia lo conoce y los católicos podemos acceder a él. Por lo tanto, divúlgalo. A mí me tocará hacer una parte, tú que escucharás este mensaje seguramente lo profundizarás más en tus lecturas personales, en tu meditación, y lo llevarás al mundo como yo estoy intentando hacer. Y si somos varios o somos muchos, más personas conocerán este mensaje. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe para que en ella pueda encontrar o en ella encontré la esperanza y la caridad. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta exposición tiene dos partes. La primera, vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Dónde está la raíz del mal en el hombre? Esto es muy importante. Para algunos será un tema conocido, para otros no lo tienen fresco. Si no conocemos las causas, como les decía, hoy se llama Ucrania-Rusia, mañana será Irán contra no sé quién, Arabia Saudita o Israel con Palestina. O sea, si no entendemos que el corazón del hombre está herido, y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Satanás tiene un cierto imperio, o sea, dominio sobre el corazón del hombre, también el tuyo y el mío.
Si no entendemos estos fundamentos, no vamos a comprender cómo evitar estos conflictos. Y también, cuando llegue el mensaje de Fátima, pues vas a decir, oye, ¿a poco para terminar la guerra mundial pide que recemos un rosario? Y la Virgen te dice, sí. Si tú comprendieras lo que es el pecado, lo que es la gracia de Dios, lo que es Cristo, lo que soy yo como Madre de Dios y lo que te estoy pidiendo, y lo haces, entonces encuentras respuestas. Entonces, dos partes. Yo quiero ser muy claro. Primero, doctrina, porque ya me he dado cuenta, aquí nos están siguiendo personas, gracias a Dios al menos llegarán a algunos corazones. Hay personas que están leyendo profecías, pero no están leyendo la doctrina católica. Dice San Pablo en la lectura de la misa de mañana, dice que, a ver, se los voy a leer, fíjense, hablando de profecías. El 1 Corintios 13, que el himno de la caridad es muy conocido. Fíjate lo que dice. Dice, el amor no pasará jamás. Las profecías acabarán. El don de lenguas terminará. La ciencia desaparecerá. Dice, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, que es el amor, que es Cristo, cesará lo que es imperfecto, ciencia, profecías y el don de lenguas. Dicen, me he equivocado. Dicen, perdón, estaba viendo la página donde estaba leyendo, más claro el agua, más claro el agua. Fíjense, aquí está el problema de muchos católicos que están leyendo profecías y como no tienen sana o profunda doctrina, se quedan con la profecía que es limitada y entonces no entienden nada y se bloquean, tienen miedo, no tienen esperanza, bueno, esto está perdido, etcétera, bueno, vamos preparándonos porque esto ya se va a acabar mañana, etcétera. Y uno dice, ¿y el combate? ¿Y el combate? Porque si tú entiendes que estamos heridos por el pecado y que nuestra vida es un combate, que la Iglesia Católica es militante, es un ejército de Dios y que la Virgen en sus mensajes está llamando al combate a sus hijos predilectos y también a todos los hijos que quieran escucharla, ¿dónde está la novedad? Esto lo ha dicho la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años. Pero si no lo comprendemos, llega la profecía y bloqueados. Recuerden el tema, ¿cómo le puse el título? ¿Es posible evitar la guerra entre Ucrania y Rusia? La respuesta es sí. Tú no, yo tampoco. Dios sí puede detener la guerra, pero tenemos que hacer lo que Él pide. Fíjate qué interesante. Sí depende de nosotros, totalmente de Él, pero en cierta parte, en cierta medida, la correspondencia de nosotros. Entonces, si yo leo una profecía, es para fortalecerme en la convicción que tengo de mi fe, que no se basa en profecías. Eso se los estoy diciendo por ayudarles, porque conozco mucha gente que no tiene doctrina, no tiene formación, ni filosófica ni teológica. Yo no soy experto tampoco, pero algo sí me han dado en el seminario. Por lo tanto, algo de filosofía, algo de teología me permite escuchar una profecía y encajarla. La gente, como no tiene teología, no tiene filosofía y en algunos casos hay poca oración, no saben dónde poner la profecía limitada, dice la palabra de Dios. Las profecías son limitadas. Lo que verdaderamente tiene fuerza, fundamento y que no pasa, se llama Cristo ayer, hoy y siempre. Esto no pasa. Y Él no es una profecía, Él es una realidad, Él es una persona. Y si conocemos a Cristo, lo experimentamos y hacemos lo que Él nos pide y llevamos, entre una de las cosas que Él pide, es llevar su palabra, el evangelio a todo corazón del mundo, se pueden evitar guerras. Eso es lo que vino a hacer la Virgen María en Fátima, a recordarnos aquello que hace 2000 años
Cristo no se dejó. Bueno, vamos a tomar la primera parte, Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense, aquí no es opinable. Yo no vengo a dar opiniones personales. Yo vengo a hablar en nombre de Dios. Soy ministro de Dios, pues voy a hablar en nombre de Dios. Y después, la segunda parte, en nombre de Dios, a través del corazón inmaculado de María. Los dos son de la Iglesia Católica. Y yo soy Iglesia Católica y te voy a hablar con toda la autoridad que la Iglesia Católica tiene para hablar en estos temas. Bueno, vamos a empezar. Es una síntesis, espero hacerla bien, pero empezamos en el Catecismo de la Iglesia Católica del 386 en adelante. Yo solamente he sacado las frases que tú y yo necesitamos para comprender la situación real del hombre, del corazón del hombre, y que se manifiesta, por ejemplo, en un conflicto, en una tensión como la de Ucrania-Rusia. Si comprendemos la causa del mal, entonces hay que ir a los remedios de la causa, no a los efectos del mal. Hay una causa que se manifiesta en una guerra mundial, pero ¿quieres terminar con las guerras mundiales? Ataca la causa del mal. Y esto la Iglesia lleva 2000 años diciéndoselo al mundo. Y la Virgen, recordándolo hace 104 años en Fátima. Bueno, el pecado está presente en la historia del hombre. Fíjate, el pecado está presente en la historia del hombre. Todo esto es palabra de Dios, porque es la Iglesia la que está hablando. Se rompió el vínculo entre el hombre y Dios. Y ahí se oscurece el alma. Y cuando se oscurece el alma se puede caer en cualquier aberración. Un aborto, una eutanasia, una ideología de género, una guerra mundial. Bueno, todo lo que estamos viendo hoy en día. Un feminismo, todo lo que ustedes conocen. Divorcios, etc. Que la Virgen los quiso sintetizar en ese país. Dijo errores de Rusia. Muchos de los flagelos, que ya lo hemos hablado en otros programas, muchos de los flagelos que estamos sufriendo vienen de ese país desde hace más de 100 años. Bueno, nos creó, fíjense, este era el plan original. Dios nos creó para amarle y para glorificarle. Ese era el plan original. Pero ahora vamos a ver dónde estamos. ¿Dónde estamos para saber hacia dónde tenemos que ir? Y si algo se pone como obstáculo, lo tenemos que remediar, lo tenemos que sobrepasar o lo tenemos que obviar para continuar nuestro camino. Pero te das cuenta, si sé dónde estoy, dónde está el hombre, el corazón del hombre, cuál es la realidad del hombre, entonces entiendo sus consecuencias, pero también voy a ir a atacar las causas, no las consecuencias. Porque si yo ataco las causas y las sano, por decirlo así, las neutralizo, ¿sí?, usando el lenguaje más humano que espiritual, entonces las consecuencias se pueden evitar. Una guerra mundial. El cielo ha hablado. No sé cómo titularle, cómo decirlo al mundo. El cielo ya ha hablado. Hace 2000 años y hace 100 nos lo sigue recordando. Abusamos de la libertad. Aquí viene. Putin está tomando sus decisiones libre, y en contra de medio mundo. Y él está tomando sus decisiones. Él tiene algo muy claro, que será apoderarse de algo que no es suyo, el pecado del hombre, y lo va a hacer con instrumentos no lícitos, que es la guerra, y encima, fíjense, sin ninguna vergüenza, lo sabe el mundo, y él va a ello, ¿sí? Yo no digo que los que están defendiendo esto no tengan intereses, por eso yo no me voy a meter en la parte política, social, no, vamos a ir al núcleo, a las causas, no a las consecuencias. Yo no me voy a quedar en las consecuencias, en las circunstancias. Si tiene razón este, tiene razón el otro, es que el terreno, es que le debes, que no sé qué. Ahí se mueve el mundo cotidianamente. Ahí no hay respuestas. Precisamente, ¿por qué la gente está nerviosa? Porque no ve ninguna respuesta y esto se está poniendo cada vez más tenso, ¿sí? Pero ¿a poco no te acuerdas cuando Corea del Norte y Corea del Sur empezaron a tener tensiones y que Trump con Kim Jong-un se insultaban, que yo tenía el botón rojo de la bomba atómica, que yo lo tengo en las piernas, que yo lo tengo en el escritorio, que no sé qué, no sé cuánto, y no se dio la guerra? Hubo oración. Una virgen peregrina estuvo en la frontera entre Corea del Norte y el Sur, estuvo bendiciéndose, consagrado el país, etcétera. O sea, hubo actos espirituales para evitar ir a la causa. Y la consecuencia de esa guerra, que también parecía inminente, no terminaron dándose la mano después.
Fíjate, estábamos todos nerviosos escuchando las noticias y Dios, de algo que en las circunstancias era imposible, para Dios no hay nada imposible. Porque si tú te sigues moviendo en esto, agárrate a tu silla y ponte a llorar. Pero si tú vas al corazón de las cosas, entonces sí vas a encontrar soluciones que Dios ya te ha dado. Y eso es lo que tiene que saber el mundo. ¿Qué más necesita hacer la Virgen para que sea escuchada? Se aparece, nos deja testigos como los pastorcitos, la iglesia lo reconoce, seguimos habiendo personas que yo he sido llamado por ella para seguir predicando su nombre. No soy ni el mejor, ni el último, ni el primero tampoco. Habrá muchos más, uno más de los que la Madre del Cielo invita a que hablemos de su mensaje, porque en ese mensaje hace alusión al fundamento que es la palabra de Dios, la Sagrada Eucaristía. Adán, sabemos que fue la fuente del pecado. Cristo, aquí ya empiezan las respuestas. No estoy hablando en teoría, porque yo decía, mucha gente va a pensar, qué aburrido catecismo nos está pegando ahora el Padre. A ver si ya termina y nos da así algo como más. A ver, Padre, ¿qué jugada se va a sacar de la manga para salvar la humanidad, no? Ni jugadas, ni mangas, ni nada. No estamos bromeando. Si estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, o al menos una guerra europea, pues yo creo que las palabras no pueden ser bromas. Pero si no vas a fondo, no entiendes. Pues vamos a fondo con el catecismo. Adán es la fuente del pecado, pero Cristo es la fuente de la solución, de la salvación. Aquí ya empiezas a tener respuestas concretas. El Espíritu Santo ha sido enviado para convencer al mundo sobre el pecado. Esto es lo que tenemos que anunciar. Hay muchos intereses en Rusia, pero no me digas que no hay intereses en la OTAN, no me digas que no hay intereses en la ONU, no me digas que no hay intereses en Estados Unidos. Todos tienen intereses. Por eso es difícil conciliar, porque cada uno tiene su interés. El gas, la posición estratégica, si te dejo invadir quiere decir que me vas a invadir mañana aquello, etc. Cada uno está haciendo su jugada según su interés. El Espíritu Santo vino a recordarles a todos su pecado, no solo a una parte, a todos, también a ti y a mí. La historia de la humanidad está marcada por el pecado, y esto es una muestra más de cómo está marcada la historia de la humanidad. No solamente la historia de dos amiguitos que se están peleando en un colegio, sino que podemos presenciar un acto terrible. Yo no sé si mundial, pero al menos europeo sí. Bueno, el pecado de los ángeles, ¿dónde comenzó todo? El pecado de los ángeles. Entonces ya te está abriendo otra respuesta. Padre, la lucha no es contra los cañones que trae Rusia o los cañones que está poniéndonos la OTAN. La verdadera lucha es contra Satanás, que está introduciendo ese odio, ese rencor, esa ambición, esos deseos de guerra en los corazones de los hombres para que hagan la guerra los unos a los otros. Ya aquí te estoy dando la causa más profunda del mal en el mundo. Se llama Satanás, y por lo tanto la solución pasa por Cristo, y ha querido que sea en estos tiempos de la historia por el corazón inmaculado de María. Es muy importante esto. Por lo tanto, el pecado de los ángeles, rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Por tanto, se rebelan contra Dios y, como dice el Apocalipsis, fueron expulsados del cielo y fueron enviados al mundo. Y con rabia, porque saben que les queda poco tiempo. Esto no es un mensaje de nadie, esto es Apocalipsis 12. Ahí dice el Apocalipsis 12, y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Porque dicen, Padre, esa frase es de la vidente de no sé quién. Y tú digo, ¿no has leído tú la Biblia entonces? Esto es una frase del Apocalipsis. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces necesita hacer guerras mundiales para ver si acaba, fulmina de un solo conflicto a decenas o centenas de millones de personas. Sí, no sé si nos vamos a evocar. Para mí me da muchísima luz nuestra doctrina católica. El poder de Satanás no es infinito, es muy poderoso. Ahora va a salir una frase muy, muy fuerte, no es infinito, pero es poderoso, mas no es infinito.
Y no puede, esta es muy buena, fíjense, aquí vienen las respuestas de fondo. Aunque Satanás está haciendo daño en el mundo y detrás de esta guerra está él, no puede impedir la edificación del reino, dice, del reino de Cristo, del reino de Dios. No puede impedir. O sea, que si tú y yo despertamos y hacemos lo que Dios pide, Él no podrá impedir que Dios detenga una guerra. Ya te estoy dando respuestas, estamos dando doctrina todavía, no estoy bajando a los medios que dejó la Virgen en Fátima, pero ya que hay respuestas definitivas, profundas. Esto no te lo puede prometer nadie. La ONU, la Unión Europea, esto no pueden hacer este tipo de promesas. Dios sí, Dios sí. Por eso la universalidad del pecado. Dios propone en Cristo la universalidad de la salvación. Todos hemos pecado en Adán y por lo tanto, y tenemos la inclinación, ahora va a salir, y todos hemos sido rescatados si queremos. Cristo tiene el camino para cambiar la historia. ¿Por qué el mundo sigue alejándose de Dios? Esa es la pregunta. ¿Tú quieres poner una solución definitiva? El mundo tiene que reconocer a Cristo como su Señor y a la Iglesia Católica como esa tabla de salvación, esa barca de Pedro, que Cristo ha fundado hace 2000 años para llevar a los hombres a la salvación. Aquí están las soluciones. Si volvemos a Cristo o si damos a conocer a Cristo en el mundo, Él se encarga de transformar la historia. No es el hombre, es Él el que cambia la historia. Bueno, todos hemos sido implicados en el pecado de Adán, pero también todos somos implicados en la redención de Cristo. O sea que el Padre, Dios Padre, no ha abandonado la humanidad. Señor, vamos a empezar una guerra, ¿por qué nos has abandonado? Y Él dice, llevo 2000 años diciéndote dónde está la paz. ¿No le decimos a Cristo príncipe de la paz? Entonces no digas que no sabes. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Y el Señor dice, yo no permito nada. El hombre quiere vivir sin Dios. Y las consecuencias de vivir sin mí son estas. Una de ellas, la guerra, la muerte. Entonces, si volvemos el corazón a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, Dios en cada uno de nosotros empieza a hacer su obra y la historia cambia. Yo quiero aquí lanzar una primera pregunta. ¿Tú estás dispuesto? Porque yo, de verdad, yo me estoy tomando muy en serio esto, aunque hago bromas, porque soy así medio espontáneo cuando estoy hablando, pero y a veces irónico, etcétera. Bueno, es una forma de hablar, pero yo me lo estoy tomando muy en serio, porque yo puse un título muy comprometedor. ¿Se puede evitar la guerra entre Rusia y Ucrania? Y yo te estoy diciendo que sí. Desde el inicio del programa te estoy diciendo que sí. Y te estoy dando respuestas, soluciones, camino. Pues anótalas en tu corazón. Porque la pregunta que te lanzo es, ¿tú estás dispuesto a sacrificar todo? Tiempo, familia, descanso, salud, dinero, por ir a predicar a Cristo. Porque si no, no te quejes de la guerra. No te quejes de los volcanes, no te quejes de los temblores, no te quejes del narcotráfico, no te quejes del aborto. ¡Ay, padre, el aborto, el aborto! Si tú estás dispuesto a combatir, contigo, conmigo, con los que estén dispuestos, Cristo cambia la historia. Pero ese es el problema. Cristo no falla. Él hace 2000 años ya venció a Satanás. No estamos diciendo que el peor enemigo es Satanás, y hace 2000 años lo venció en la cruz, pasión, muerte y resurrección. En el Calvario venció a Satanás. Entonces, no es un problema de falta de poder de Cristo, no es un problema de no saber dónde está la solución, etcétera, etcétera, etcétera. Solo falta una cosa, tú. Todos los que están viendo este programa están dispuestos, porque yo después al final les voy a hacer unas propuestas. Que vivamos cada uno en su vida, pero después unas propuestas de unirnos a luchar. Yo ahora les diré cuántos están conectados, porque yo veo cuántos están conectados. Ustedes están viendo un canal y ven una parte de los conectados, pero estamos transmitiendo en varios canales. Yo sé cuántos están conectados en el momento. ¿Tú estás dispuesto a hacer esto? Para que yo pueda continuar, tú tienes que responder esto.
Si no estás dispuesto, entonces, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Vete a ver una película, no me escuches, no pierdas el tiempo. Aquí deberían estar personas preocupadas por la situación que está pasando en el mundo y por lo tanto buscando caminos de solución. Porque yo he visto algún programa que no se cansan de hablar de profecías y profecías, a ver, para decirles que yo tengo la razón de la última profecía de no sé quién, y en vez de decir a la gente, vamos a ponernos a rezar, vamos a pedir al Señor, como ya lo ha demostrado Lepanto, es un ejemplo que todos conocemos, la batalla de Lepanto, militarmente era imposible que ganara el ejército cristiano, y sin embargo, Dios, a través de María, dio la victoria en esa batalla. Por lo tanto, hechos históricos tenemos para tener una certeza de que lo que estoy diciendo se comprueba en la historia, en la realidad. Bueno, vamos a seguir. Entonces tenemos una naturaleza inclinada al pecado. Entonces no te sorprenda lo que está pasando en estos momentos. Pero el bautismo borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Por eso les decía, aquí ya hemos entendido, si llevamos, porque lo dice Cristo en el Evangelio, id a todo el mundo, id, católicos, supuestamente somos 1.000 millones de bautizados, más de 1.000 millones en el mundo. ¿Cuántos de esos 1.000 millones hacen apostolado? ¿Cuántos rezan? ¿Cuántos frecuentan los sacramentos? ¿Cuántos salen a evangelizar? Les aseguro que de esos 1.000 millones no llega al 10%. O sea, no llegamos a 100 millones de personas haciendo apostolado. Por eso el mundo está como está. No es porque falten bautizados, los hay, pero lo que no hay es fuego, no hay santidad. Y lo digo por mí. Yo estoy intentándolo, pero seguro que me falta muchísimo. Pero al menos Dios ya me abrió los ojos. Eso sí lo puedo decir. No seré santo. En eso estamos, ¿no? Como decía uno, soy un santo en construcción, Padre. Soy un santo en construcción. Pero al menos ya Dios nos abrió los ojos y nos ha hecho ver la gravedad del momento histórico, pero también las soluciones del momento histórico. Y eso es a lo que yo he venido, a darte soluciones. Por lo tanto, el bautismo, id a todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la solución, definitiva. Al final les voy a preguntar, ¿quiénes de ustedes se vienen a Mater Fátima como misioneros, por ejemplo? Lo voy a preguntar, ya se los adelanto para que lo vayan meditando. Yo les voy a volver a poner mi teléfono como lo hago continuamente, no tengo miedo de recibir miles y miles de mensajes todos los días. No me canso de trabajar para Cristo porque sé que todas estas personas que quieran trabajar me escribirán y dirán, sí, yo quiero ser parte de ese ejército. Hay muchos ejércitos, yo no te estoy diciendo que este es el único ni el mejor, ni vente conmigo porque yo quiero que vengas conmigo, nada. Yo te voy a hablar de algo que conozco, pero en la iglesia hay muchas cosas en la iglesia, de iniciativas que suscita el Espíritu Santo para combatir a Satanás, para librar al hombre del pecado, por el bautismo, los sacramentos, etcétera, para que tengamos paz en el mundo y podamos ir al cielo. Dice, entonces, la naturaleza está inclinada al mal y está llamada, catecismo de la Iglesia Católica, al combate espiritual. A esto es lo que te estoy invitando, a combatir espiritualmente, solo en tu parroquia, con tu movimiento, donde tú quieras, o si quieres venir aquí, como no es mío, es de ella, si quieres venir a trabajar con la Virgen en esta iniciativa de ella, adelante, ven a combatir espiritualmente, pero ahora sí no rechaces tu responsabilidad. Tu responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad porque Dios nos está abriendo los ojos. Los que están dormidos, los que no entienden nada, que se van a quedar en las circunstancias. Ay, qué miedo, mira lo que dice este medio de comunicación, mira lo que dice este otro, mira lo que se insultan, lo que no sé qué, el tratado, el petróleo, el gas, el no sé qué, el dinero, los militares. Ahí se van a quedar y no van a tener un caos que van a decir, yo no sé dónde cogerlo, no sé por dónde solucionarlo. En cambio, tú y yo vamos a decir, hijo, no vamos a perder un minuto de nuestra vida para poner en práctica lo que Dios nos dejó para salvar el mundo. Entonces, fíjate, el problema se convierte en una oportunidad para los católicos para despertar,
para trabajar sin descanso por Cristo. No hay mal que por bien no venga, todo sirve para los que aman al Señor, para todos aquellos que aman al Señor, dice San Pablo. Bueno, esta verdad proporciona una mirada de discernimiento lúcido, dice el catecismo. Fíjate qué palabra tan interesante. Ahora sí podemos discernir con luz, que es lo que el mundo no tiene ni idea, no sabe ni qué está pasando. Por eso, por ambiciones de poco valor, terrenos, gases, recursos, etcétera, poder, nos van a meter en conflicto a toda la humanidad, ¿sí? Cambio, si tú estás siguiendo lo que yo no, estoy repitiendo el catecismo, vas a tener un discernimiento lúcido que pocos tienen en el mundo sobre la situación del hombre y su obrar en el mundo. ¿Qué estás viendo ahora? El obrar de unos hombres de un país que se llama Rusia. Fíjate, es que más actual no puede ser esto. El diablo, fíjate lo que dice el catecismo, el diablo tiene un cierto dominio sobre el hombre por las tentaciones, por todo lo que conocemos en la experiencia con Satanás. Entonces, lo dice, es palabra de Dios, doctrina católica. El diablo tiene no dice que tiene un total, pero un cierto dominio sobre el hombre sí lo tiene. Y mira hacia dónde está llevando muchas personas y mentes que podían hacer mucho bien y las lleva a manifestarnos, a ponernos en la frontera de un conflicto. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida llevaría a errores. Entonces, como yo a veces he hablado de los errores de Rusia, lo he comentado esto, ¿no? Y ya me dijo un sacerdote, ¿y por qué no hablas del capitalismo, que también es terrible? Le dije, sí es terrible. Yo no digo que el liberalismo y todo esto son terribles, pero también lo único que estoy haciendo es repetir lo que dijo el cielo. ¿Por qué la Virgen en ese mensaje no mencionó otras cosas? Pues yo repito lo que dijo la Virgen, por algo habrá sido. Bueno, y esto hace de la vida un combate. Segunda vez que lo repite, Catecismo de la Iglesia Católica. Hace de la vida un combate. Por lo tanto, Señor, no los abandonaste al poder de la muerte. El primero que no quiere la tercera guerra mundial no eres tú, no es la ONU, no es la OTAN, no es Ucrania, es Dios Padre, omnipotente. Voy a usar lenguaje humano. Si jugamos con Él, Él sí, que es el primer interesado de que no haya guerras, ahí tienes la solución. ¿Te das cuenta? Y todavía estamos en la parte, digamos, doctrinal. No he bajado a las peticiones concretas que la Virgen hizo en Fátima. Ahí nos dijo actos de piedad concretitos, con nombre y apellido. No he llegado todavía a eso, pero ya a estas alturas ya tienes muchas respuestas. No puedes estar lleno de miedo. Tienes que estar lleno de confianza y volviendo a acudir a Dios. Y tratando, ya viendo cómo vamos a llevar a todos a Dios. Bueno, no nos abandonaste al poder de la muerte, o sea, Satanás no tiene la última palabra. Dios nos llama, anuncia la victoria sobre el mal y el levantamiento de la caída del hombre. Génesis, y lo prometió a través de la mujer. Entonces, nos va a levantar. Uy, me salté una parte. A ver, muy importante, perdón, pero lo van a entender. No, el orden, como dicen, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, dice, actúa en el mundo, Satanás, por odio contra Dios y su reino, que es lo que está provocando. Su acción, la acción de Satanás, causa graves daños de naturaleza espiritual, el pecado que nos lleva al infierno, o indirectamente de naturaleza física, guerras, temblores, etcétera. O sea, no solamente en el espíritu del hombre, sino en las relaciones o con nuestro entorno,
Por eso te digo, no importa que no lo leí en el orden, me equivoqué, pero lo entiendes perfectamente. Dios permite la actividad diabólica porque de ella sacará un bien. Dios nos creó para vivir en amistad, en libertad, no para hacer guerras. Por lo tanto, esto es lo que Dios espera de nosotros y esto es por lo cual vamos a trabajar. Hay leyes en la creación y leyes morales y el hombre no las quiso respetar. Por ejemplo, oye, esa tierra no es tuya. Ah, no, pero a mí me interesa porque yo considero que es mía, que yo soy su dueño. Pues, y se las voy a, fíjate, no va a preguntar, porque tú dijeras, no, es que voluntariamente quisieron irse con ellos. No, es que les voy a esclavizar, Pregúntale a Hong Kong, cuando entregaron Hong Kong a China, pregúntale a los que viven en Hong Kong, ya están saliendo de Hong Kong. Y luego digan que China se porta, también China no, China ya se convirtió, si son buenísimos los chinos. El comunismo chino va a invadir, va a esclavizar la humanidad entera y sin embargo pues la gente sigue dormida. Pregúntale, yo tengo personas que trabajan en Mater Fátima en Hong Kong, que te cuenten las personas en Hong Kong cómo ya están imponiendo su sistema en esta parte de ellos, ahora ya son pertenecía al Reino Unido y es atroz. Bueno, como se dan cuenta, el hombre ha sido tentado por el diablo, no confió en Dios y desobedeció. Quiso ser, esto es muy buena, quiso ser como Dios, que eso es lo que se sienten estos presidentes, sin Dios, antes que Dios y no según Dios. San Máximo Confesor. Por eso esa armonía que teníamos al inicio, antes de la caída, se ha perdido y entonces la facultad de la inteligencia y la voluntad se han roto, las relaciones entre nosotros se han roto, no te tengo que explicar nada que no veas en las noticias, las relaciones entre nosotros y la creación se ha vuelto hostil hacia el hombre. Mira volcanes, terremotos, etc. Bueno, y entonces dice la escritura y la tradición de la iglesia nos dicen que existe la universalidad del pecado, lo palpas por cualquier lado. Y entonces ahora sí venía el bautismo, el combate espiritual, el discernimiento lúcido, la vida como un combate. Bueno, ya voy terminando la parte doctrinal, me falta un parrafito y vamos a ir con los medios concretos. Yo te estoy dando los fundamentos de la respuesta, ahora sí, vamos a ir, por decirlo así, ya tengo todo el arsenal, ahora lo voy a disparar aquí, lo voy a disparar acá, lo voy a disparar acá. Entonces, ¿qué es lo que pide en estos momentos de la historia Jesús a través de su madre? Bueno, terminamos con la última parte porque Cristo es la respuesta. Cristo es el vencedor a través de María. Porque así quiso venir al mundo a través de María y todas las gracias, toda la redención que nos regaló al mundo lo hizo a través del corazón inmaculado de María. Por eso vuelvo a insistir, seguiremos rezando porque seguro que se va a dar, no sé cuándo, pero yo tengo esa convicción de que la Iglesia reconocerá como dogma la corredención, mediación y correntora, medianera y abogada de todas las gracias. Ese dogma la Iglesia necesita proclamarlo. Hay mucho interés por no hacerlo ahora, no importa. Nosotros pasamos, la Iglesia no pasa y la Iglesia reconocerá que María es corredentora con Cristo, porque fue unida a su redención de una forma singular, única, secundaria. Por eso es corredentora, si fuera primaria sería redentora y no lo hay, solamente hay un redentor que es Jesús. Bueno, no es el tema, pero para darle esa fuerza a esta frase, Cristo el vencedor de Satanás, del pecado, de la muerte, de las guerras, quiere triunfar, instaurar su reino a través del triunfo del Inmaculado Corazón de María. El Hijo bajó del cielo, murió en la cruz, cargando con todo el pecado del género humano en toda su historia. Ese es el sacrificio de Cristo. Con su resurrección alcanzó la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por lo tanto, destruyó las obras de Satanás. Padre, entonces, ¿por qué Satanás está trabajando? Porque tú y yo estamos dormidos. Así es.
Cristo no falla. Cristo tiene la omnipotencia para someter a Satanás. Ya lo sometió hace 2000 años. Ahora que todavía tiene tiempo y que sabe que le queda tiempo, según el Apocalipsis, está corriendo para destruir el mayor número de almas, llevárselas al infierno. Y que aquí suframos muchas penas y dolores, por eso las guerras, ¿sí? Pero Cristo, si tuviera un ejército de personas que le correspondan, el mundo no sería así. Porque nosotros tenemos la gracia que viene de Él, del cielo, en los sacramentos, en la iglesia, los sacramentos de la iglesia, la oración, los medios de piedad, el ayuno, la penitencia, sacrificios, etcétera, la entrega de la propia vida, la reparación, etcétera. Todo eso somete a Satanás. No lo destruye porque no morirá, es eterno. Recuerda que lo ha creado, pero ya no morirá. Ya está condenado, ahora tiene tiempo para tentar, pero después será lanzado al infierno para toda la eternidad. Y eso sí, se llevará las almas que haya logrado embaucar, convencer, manipular y hacerlas pecar, ¿no? Entonces destruyó las obras de Satanás, nos libró de la esclavitud del pecado y de Satanás. Podemos llegar a ser hombres nuevos, ¿sí? A recuperar esa dignidad por la gracia, dar la paz al corazón y por lo tanto, fíjense, aquí está otra clave. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Porque el corazón del hombre no tiene paz. Cristo puede dar paz al corazón y entonces, si yo estoy en paz, yo no estoy haciendo daño a nadie, no voy a hacer daño a nadie, pero si yo estoy lleno de pecado, estoy lleno de rabia, de ira, de odio, de lo que sea, lógicamente lo voy a transmitir. Y si tengo poder, pues hago una ley, someto un país, me quedo con otro país, etc. La paz se juega en el corazón del hombre, de cada hombre. Por eso volvemos a decir, si somos capaces de salir a evangelizar, de llevar el bautismo, de llevar la palabra, etc., a corazón, uno a uno, esto se va multiplicando. Y si tenemos, entre más tengamos paz, menos daño nos vamos a hacer. Pero ¿qué estamos presenciando o constatando en el mundo? Que el mundo sigue pecando cada vez más personas se alejan de Dios y optan por una vida de pecado. El mundo se está arruinando. Entonces, ay padre, mire lo que está pasando, es que Dios es muy malo porque permite estas cosas. Y dice, mira, esto ya se debió de haber dado hace décadas. ¿Hasta dónde la Virgen habrá intercedido? ¿Hasta dónde habrá pedido nuestro Señor Jesucristo al Padre? Danos tiempo a mi madre y a mí para seguir convirtiendo corazones. Y dirá el Padre, es una forma humana de expresarnos, ¿verdad? Pero le habrá dicho, pero hijo, ¿no ves? Madre Santísima, ¿no ves lo que está haciendo el hombre? Si les dejo más tiempo, se van a corromper más. Sodoma y Gomorra no hacían ni la mitad de lo que están haciendo esto y no los he destruido todavía. No he permitido que caiga esa autodestrucción entre ustedes. Bastante tiempo nos ha dado para convertirnos y el hombre no escucha, no quiere escuchar. Bueno, nos da la paz al corazón, nos envía a evangelizar, a bautizar a todos los hombres a través del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Esta es la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Se dan cuenta? Muy sencillita, muy sintética, pero muy profunda. Catecismo de la Iglesia Católica 386 en adelante. Yo solamente saqué los puntos que consideraba más interesantes para hacernos el marco de referencia de la situación del mundo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? A mí no me lo preguntes. Pregúntale a los que saben de estrategias militares. Pero, Padre, ¿usted sí puede darnos una solución a esto? Sí, ya llevo tiempo, llevo 50 minutos hablándote de ella. ¿Es posible detener la guerra? Sí. Tú y yo tenemos que decir, después de esto, sí. Cristo sí. La Virgen sí. La Iglesia sí. Con ese combate espiritual para llevar a todos los corazones al amor de Cristo que les transformará y Él, al reinar, que es príncipe de la paz, puede reinar y poner paz en el mundo. Si reina en el corazón,
Por lo tanto, el corazón llevará paz al mundo. Urge evangelizar. Muchos católicos no van ni a misa, no van a misa, no se confiesan, no rezan el rosario. ¿Cómo van a salir a evangelizar a otros si ni siquiera tienen la fuerza espiritual para hacerlo? Esta es la meditación. Aquí está el núcleo. Las respuestas las hay. Los medios concretos, que ahora es la segunda parte, vamos a pasar a ellos. Y la pregunta es, ¿y tú y yo ya nos vamos a entregar sin condiciones a Cristo, a la Virgen? Esa es la pregunta. En la iglesia, no en Mater Fátima. Te tienes que entregar en la iglesia. Si alguien quiere dentro de la iglesia venir a Mater Fátima, ya es otra cosa. Pero en la iglesia, yo soy miembro de la iglesia. Antes de que, yo ya era sacerdote, antes de que la Virgen comenzara a Mater Fátima. Mater Fátima no es lo más importante. Lo más importante es la iglesia. Que tú y yo luchemos en la Santa Iglesia Católica. Cada uno en el lugar donde le corresponde. A mí me toca este. Bueno, ¿cuáles son las claves del mensaje de Fátima? No voy a repetir el Cor Crea. Cogí solamente la aparición del 13 de julio de 1917, donde habla de la guerra mundial, donde habla de Rusia, porque necesitamos escuchar ese mensaje. Ahí dejo unos medios que yo te quiero compartir. Y ya con esto, ahora sí, la siguiente pregunta, la conclusión es, ¿qué vamos a hacer? Y yo te voy a dar algunas posibilidades. Bueno, se le aparece a los pastorcitos y le vuelve a preguntar qué quiere de nosotros o qué quiere de mí. Y dice que continúen a rezar el rosario todos los días en honra de Nuestra Señora del Rosario. Ese es el nombre que usó la Virgen para presentarse en Fátima. Para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra primera mundial. Primer medio, potentísimo, potentísimo. La paz del mundo pasa por el rosario. Ay, padre, es que nos hablaste muy bonito en teoría. Más concreto que esto, ya tienes el primer medio, el rosario. En Mater Fátima hay como 4 o 5 apostolados que se dedican a hacer, tejer y promover rosarios mundiales, rosarios cotidianos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el mensaje lo dice, no porque seamos inteligentes, el mensaje lo repite, el Santo Rosario. Todos los días, si aquí hay gente que me escucha que no reza el rosario, a partir de hoy, no se vaya a dormir, o mañana, pero sin falta, rece el rosario todos los días, así dijo la Virgen. Y si ya rezas el rosario, reza al menos 2 al día. Si ya rezas 1 normalmente, tienes el hábito, pues ahora incluye 1 más, al menos. Hay gente que reza más rosarios al día. Y nos vamos a dedicar a extender la devoción al Santo Rosario, al Santo Rosario. Mater Fátima ya tiene 29 apostolados, 29. Recuerden que yo empecé con un rosario mundial. Eso era Mater Fátima, para que vean que no puede ser obra del hombre, tiene que ser obra de la Virgen María. Porque solo ella, les podrá valer para la paz. ¿Quién es ella? Nuestra Señora del Rosario. Solo la Virgen María nos puede valer para la paz. Esto ha sido reconocido por la Iglesia. No es una opinión personal. Es que tú eres muy mariano. No. Yo soy tan cristiano, tan cristocéntrico como tú, mas sin embargo, entiendo o creo empezar a entender la misión de María en la historia de la salvación en la Iglesia. Sacrificaos por los pecadores, sacrificios. No queremos guerras, pero no nos sacrificamos en nada. A ver, les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una marcha por vida, de defensa de la vida, ¿tú asistes? Cuando hay que hacer algo importante para defender una catedral contra las feministas que van a querer quemar tu catedral, ¿tú vas a ponerte ahí delante a defenderla?
Son preguntas reales. Porque, ay, sí, es verdad, hay que evitar la guerra, hay que evitar la guerra. ¿Y qué estás haciendo para evitarla? Mire, me acaba de escribir un señor y me dice, Padre, en nombre de Dios, hable del infierno, no sea perro mudo. Y yo pensaba, ¿y tú qué hablas? Fíjate lo que estoy hablando. Yo te hablo de la masonería, hablo del aborto, hablo de la ideología de género, hablo del infierno, hablo de Satanás, etc. Y yo le preguntaré a este señor, ¿y tú estás haciendo algo? Porque yo les he dicho, yo soy pecador, pero perro mudo no. Ustedes me han escuchado varias veces, perro mudo no. Entonces yo decía, qué curioso, ¿no? O sea, somos muy fáciles, yo también, soy muy fácil para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero después, cuando nos corresponde a nosotros, si esa persona me está escuchando, pues abre tu canal de YouTube y empieza a denunciar. Lo que tú me pides que yo denuncie, hazlo tú. Porque, y no lo digo con odio ni con ira, sino no le digas a los demás lo que tiene que hacer. El cielo ya nos dijo lo que tenemos que hacer. Solamente ayuda a despertar a la gente y a trabajar. Pero no le digas, es que si usted, porque fíjate, ¿qué me estaba diciendo en el fondo? Que si usted no hace eso, Dios le va a castigar. Y yo digo, pero si yo estoy tratando de actuar de cara a Dios, porque pues yo soy un pecador y sé que me he equivocado y quiero reparar mis errores pasados queriendo ser fiel a Dios. Pero yo le diré a este señor, ¿y tú qué estás haciendo? Ponte a trabajar, cada uno que se ponga a trabajar. No te pongas a pensar si tu hermano está bien o mal. Lo que sí, vete a evangelizar. Lleva ese evangelio a la gente que no le conozca. Pero a la gente que le conoce y que está haciendo su intento, no pierdas tiempo. Ponte a llevar ese evangelio a los demás, al que todavía no se ha enamorado de Dios, ¿no? Pero vaya, les pongo ese ejemplo para que no nos vayan, o sea, porque a veces eso, ay, tú haces, no haces, dices, etc. Rosario, sacrificios, hazlos tú. Y si puedes, divúlgalos. Pero empieza tú. Bueno, y cuando hagamos un sacrificio, hacer la oración que dijo la Virgen: oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Ahí está. O sea, esto lo ha dicho el cielo. Haz esta oración continuamente cada vez que hagas un sacrificio. Pero hay que hacer sacrificios. Bueno, la visión del infierno. Este señor me pedía que hablara del infierno. Pues mira, que esté tranquilo, que yo no tengo ese problema. Gracias a Dios. Yo tengo otros problemas, pero este no. Gracias a Dios. Visión del infierno. La Virgen les enseñó el infierno. Y no lo hablo porque el Señor me está diciendo, sino porque yo quiero ser agradable a Dios. Es Dios el que nos vino a advertir que el infierno nos puede hacer sufrir eternamente. Bueno, dice, ¿vistes el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores? Y aquí viene otra, esta es muy fuerte, para salvarlos, que es mucho más importante que evitar una guerra. Dentro de una guerra puede haber salvación, pero cuando ya no hay salvación es que ya no hay nada que les pueda ayudar. Dice, Dios, grábate esto, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Esto tiene que ser la fuerza de nosotros. Instaurar la devoción del Inmaculado Corazón de María en el mundo. En el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí tenemos que hacerlo como un ejército. Hay muchas iniciativas, por eso yo les estoy hablando de una, pero hay muchas, la Legión de María, todos los carismas, todos los grupos en las parroquias, etcétera, las propias, los propios obispos que tratan de extender el culto mariano, etcétera. Dios quiere establecer en el mundo, fíjate, esta es una llamada al mundo, esto no es una opinión para el que le gusta. Dios quiere establecer, o sea, la voluntad de Dios es que se instaure en toda la Iglesia católica y en el mundo, a través de la Iglesia, la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿Quieres detener la Tercera Guerra Mundial?
Ya te dije Cristo, ahora te digo María. Ya tienes la clave para evitar la tercera guerra mundial. Y lo estoy diciendo públicamente. Me pueden atacar, me pueden decir lo que quieran. No me retracto. La ONU, que está llena de masonería, la Unión Europea, que está llena de masonería, ¿tú crees que van a poder detener las guerras mundiales? Dios, en Cristo y María, sí pueden detener las guerras mundiales. Está dicho ya. Si hacen lo que os digo, que ahora nos va a dar más tarea, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Muchas almas. ¿No nos preocupa la salvación eterna? Pues podemos ir al cielo si instauramos la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿No te preocupa la tercera guerra mundial? La Virgen te está diciendo que ella se compromete a preservar la paz en el mundo. ¿Más respuestas que estas? ¿Quién? Yo esta pregunta me la hago. ¿Quién puede asegurar algo así? Nadie. A estas alturas no saben dónde va a terminar esta tensión. Bueno, pero si no dejan de ofender a Dios, el pecado, aquí está la clave de las consecuencias del mal del mundo, el pecado del hombre, de cada uno de nosotros, comenzará una guerra peor, que ya la padecimos, le llamamos Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, aquí está la clave. Si hacéis lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Si no dejan de ofender a nuestro Señor Jesucristo, vendrá otra guerra peor. Ya tuvimos la segunda, no aprendimos, seguimos ofendiendo a Dios con nuestros pecados. Al buen entendedor, pocas palabras. Para impedir, fíjate, la Segunda Guerra Mundial se puede aplicar a los siguientes conflictos. Para impedir esa guerra que ya padecimos, vendré a pedir, que lo confirmó estando ya Sor Lucía en España, la consagración de Rusia. Sería muy interesante, pero fíjense, no pierdan tiempo. Es que si el Papa lo hiciera otra vez, la consagración de Rusia, seguro no está en nuestras manos. Yo no tengo contacto con el Papa. Eso yo no llego ahí. Y lo más probable es que los que estén aquí tampoco. Es que si se lo decimos, seguro nos va a escuchar. Tiene 1000 cosas. ¿Tú crees que este mensaje no lo conocen en el Vaticano? Sí lo aprobaron en el Vaticano. Ellos tienen el texto del secreto en los archivos del Vaticano. Ellos tienen la información. Nosotros, tú y yo, tenemos lo que se ha divulgado de parte de la Iglesia del mensaje de Fátima. Eso es lo que tenemos tú y yo. El Vaticano tiene todo, los informes que se hayan hecho sobre los pastorcitos, etcétera, para poder para constatar de que era un fenómeno sobrenatural. Bueno, la consagración de Rusia. Lo que sí podemos hacer es renovar en nuestro interior como iglesia, porque Juan Pablo II hizo varios intentos de consagración. Parece ser que el último la Virgen lo aceptó, aunque fue muy tarde. Por tanto, Rusia, mira ya dónde está Rusia, todo lo que ha hecho, el daño que ha hecho Satanás a través de ese país, pero es Satanás. La consagración de Rusia, pues entre nosotros la podemos renovar, suplicarle a Dios que convierta ese país. Pero fíjense, aquí está la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. La comunión reparadora, el próximo sábado es primer sábado de mes. La Virgen ya cuando ya confirmó esta devoción, son 5 primeros sábados de mes continuos, haciendo 5 cosas: confesar, comulgar, rezar el Santo Rosario, acompañar 15 minutos a la Santísima Virgen meditando los misterios del Rosario y tener la intención de reparar, es muy importante esta acción de parte nuestra, esta respuesta, reparar por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. 5 condiciones. El próximo sábado es primer sábado.
nosotros la vamos a transmitir. Esa es una de las invitaciones que yo les quiero hacer. Los que no lo hagan en su parroquia, ve a tu parroquia. Lo más importante, ve y preséntale a tu párroco que se haga en tu parroquia la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Pero igual, no hagas como este señor. Padre, usted tiene que hacerlo porque la Virgen lo dijo. Llega, te voy a decir cómo hay que llegar, porque yo fui párroco. Padre, usted conoce la devoción de los primeros, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, y a lo mejor no la conoce. ¿Se la explicas? Qué interesante. Padre, yo le ayudo a organizarla. Vamos a empezar. Y le voy a juntar 4 o 5 personas para hacer un comité, y yo le ayudo con las meditaciones, con el rosario, y motivamos a la gente, ponemos flores especiales a la Virgen ese día, bueno, hasta transmitirlo si quiere, Padre, le ayudo. Y el Padre te va a decir, ¿por qué no? Fíjate qué diferencia. Usted debería ser. Yo le ayudo. Eso es lo que funciona. Comunión reparadora de los primeros sábados de mes. La consagración de Rusia y la comunión reparadora pudo haber parado la Segunda Guerra Mundial. ¿No podrá parar la Tercera Guerra Mundial? ¿Te das cuenta? El cielo ha hablado desde hace mucho tiempo con aspectos concretos, muy concretos. El ángel, en la parte del secreto, recuerden que Julio es las 3 partes del secreto, pues en la tercera parte, que era la que conocimos tiempo después, recuerden que tenía una espada que iba a traspasar el mundo por causa de sus pecados, etc. Y la Virgen, con una luz que sale de sus manos, detiene esa espada, por lo tanto no hace daño al mundo, pero el ángel, señalando el mundo, dice, penitencia, penitencia, penitencia. Tenemos que hacer sacrificios, ayunos y penitencias. Aceptar lo que Dios nos da, de sacrificios, dolores, sufrimientos, etc. Ayunar, sobre todo a pan y agua cuando podamos, miércoles y viernes como lo hacían los primeros cristianos o la Virgen nos recuerda en Medjugorje. Y penitencia, no sé, hoy no voy a beber café, hoy voy a hablar, voy a rezar más, hoy no voy a pelear con mi esposa. Ponerme verdaderamente, digamos, puntos de trabajo espirituales continuos. La penitencia. Y por último, 3 cosas más, rapidito. El martirio. Recuerden que el obispo vestido de blanco, cuando va subiendo esa cumbre que tiene la cruz, etcétera, y dice que detrás iban obispos, sacerdotes, religiosas, laicos de todos tipos, clases, edades, etcétera, y todos son martirizados. Estamos en un momento en que la iglesia va a ser muy perseguida, y ya no con los medios solamente, cruentamente. Pues pedirle al Señor, si es su voluntad, que acepte nuestra sangre como mártires. Si Dios nos quiere conceder el honor de ser sus mártires, no tenemos miedo. Miedo humano tenemos, pero precisamente con la gracia de Dios no queremos tener miedo, y que la gloria de Dios se manifieste. La oración que dijo que se hiciera después de cada misterio: oh Jesús, perdónanos. Después de cada misterio del rosario, pedir perdón, perdónanos. Líbranos del fuego del infierno, que no nos condene Satanás, que no nos lleve al infierno con sus artimañas, engaños, mentiras, tentaciones. Y lleva a las almitas, esa es la traducción literal, almitas, dice, todas para el cielo, principalmente aquellos que más lo necesiten. Almitas, almiñas en portugués, significa almas del purgatorio. Con esto termino los medios, ¿sí? Ya estamos llegando al fin de la segunda parte, ahora vamos a la conclusión. Entonces, rezar para que Dios nos perdone nuestros pecados, que nos libre del infierno y que lleve las almas que están en el purgatorio al cielo, especialmente aquellas, las más olvidadas, las que más necesitan nuestras oraciones. Fíjate qué potente oración.
y se hace después de cada misterio del rosario. Así lo pidió la Virgen en Fátima. Por lo tanto, rosario, sacrificios, la devoción al Inmaculado Corazón de María, escuchar a la Virgen, conversión, dejar de ofender a Dios, la consagración de Rusia, que eso está un poco difícil, no está en nuestras manos con los que estamos ahora aquí hablando, pero la comunión reparadora sí, de los primeros sábados de mes. La penitencia en nuestra vida, de estar dispuestos al martirio, y la oración, que especialmente orar, pero por las almas del purgatorio de forma especial, ¿no? Bueno, pues ahora sí, el que quiera, yo no di esta charla para esto, varias cosas. El próximo sábado vamos a transmitir a las 4 de la tarde una hora santa, hora México, y después todo lo que es la comunión reparadora del primer sábado. O sea, aparte de esto, que ya lo hacemos todos los primeros sábados, por la tarde, 4 de la tarde, hora México, y después seguimos de corrido. Entonces, hora santa, porque queremos reparar, para suplicarle en esa reparación a Dios que no permita la guerra. Y después la comunión reparadora, que la Virgen, más claro, no lo puedes tener, ¿sí? Entonces, las vamos a transmitir para el que se quiera unir, lo hace. Y por último, yo les voy a volver a dar mi teléfono. Ya se imaginan, cada vez que hago una transmisión termino dando mi teléfono. Entonces, la cantidad de mensajes que recibo. Pero, ¿por qué les vuelvo a dar mi teléfono? Si alguien quiere venir a luchar con el mensaje de Fátima, Mater Fátima es vivir el Evangelio bajo el prisma del mensaje de Fátima. Pero es el Evangelio. Cualquier movimiento católico no hace referencia a una aparición o a un aspecto del Evangelio. Vive el Evangelio de una forma particular. Pues nosotros vivimos el Evangelio con esta forma o con estos pedidos que la Virgen hizo en Fátima. Si alguien quiere venir a luchar con María en este ejército, pues se viene. Porque fíjense, yo termino con esta fuerza. Yo les digo a la gente, yo voy a dar esperanza. Yo no tengo esperanza en el corazón, sino que conozco los caminos de esperanza. Entonces, ¿a poco me han escuchado abatido, pesimista? En ningún momento. ¿Por qué? Porque el mundo ya tiene un camino para cambiar la historia, para obtener la paz del mundo. Por eso, si tú te estás sintiendo llamada, me escribes y les voy a hacer 2 invitaciones. Una, nos vamos a consagrar a San José, ahora el 19 de marzo. Empezamos el 14 de febrero, los 33 días. Nos vamos a consagrar a San José. Precisamente San José, San Miguel, la Virgen, Jesús, el Padre. Esa es la escalerita para llegar a Dios. Y esa es la escalerita para combatir el buen combate. San José, San Miguel, la Virgen, Sagrado Corazón de Jesús, para llegar al Padre. Entonces, les voy a invitar a todos los que me escriban a la consagración a San José. Y les voy a mandar la lista de los apostolados para que el que quiera trabajar en alguno de ellos se anote en ese apostolado y a muerte. Acabamos de fundar uno que es sobre la cultura. Estamos hablando de evangelizar la cultura, pero la familia, el mundo militar, los policías, la empresa, los medios de comunicación, todo es susceptible de llevar la esperanza de la Virgen que nos dejó en Fátima para traer la paz al mundo. La guerra entre Ucrania y Rusia y cualquier otra guerra se puede evitar. Ya conoces, no he hablado de todo el mensaje ni todos los pormenores, porque en este tiempo no me da, pero al menos dices, es verdad, el Padre nos dejó 9 medios impresionantes que la Virgen nos dejó solo en una aparición. Ella tuvo las 6 y después siguió apareciéndose, pero de las 6 de Covadiría en Fátima, Portugal, una nos dio todas estas claves.
Ya tienes un camino de solución. Fuera medios, a trabajar. Heme aquí, ¿no? Yo el otro día les voy a leer las palabras del profeta Isaías y con esto me despido. Les doy la bendición. Dice el Señor, dice Dios, fíjate, después de haber hecho este análisis espiritual, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte a llevar la esperanza al mundo? Y dice el profeta Isaías, y respondí. Ojalá que esa sea la respuesta de tu corazón. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, envíame. Pues todos los que estamos escuchando esta charlita, esta meditación, reflexión, llámale como quieras, queremos decirle al Señor, aquí estoy, Señor, envíame, sin condiciones, sin condiciones. Bueno, les voy a dar la bendición, entonces el que quiera me escribe, espero ahí sus mensajes, vengan a luchar a este ejército que se va a jugar todo. Aquí no somos valientes, somos igual de pecadores que todo mundo, pero tenemos un deseo de entregar la vida a Cristo, a la Virgen, total. Y yo conozco a los que están trabajando aquí, es impresionante el deseo de entregarse a dar gloria a Dios, honrar a la Virgen y salvar almas. Pues si sientes esa vocación, aquí hay un lugar válido. Bueno, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Se conectaron más de 3,000 personas en vivo, en varios canales. Entonces, hay mucha gente que ha escuchado esto. Ya hay una solución. Fíjense, 3,000 personas, más de 3,000 personas, tenemos una solución en las manos. Es un ejército. 3,000 personas ya hacen algo. Por lo tanto, no nos vamos ya a cruzar los brazos, ya tenemos un camino de solución, cada uno donde se sienta llamado. Que pasen una santa noche y nos seguimos viendo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.